Bueno, Carlos, visita obligada cada vez que vienes a la Orotava, comprar unos dulces de Don Nego, ¿no? Bueno, eso viene de tradición de la familia de mi mujer, porque son de la Orotava, mi suegro, y desde luego Casa de Egon es como una tradición también para la casa, ¿no? Para la familia. Y bueno, las milhojas son visitas obligadas, sí. A mí me gustan más los tambores, pero mi mujer, sobre todo las milhojas. Bueno, y hablando de dulces, ahora mismo estás pasando por un momento dulce en tu etapa profesional, en tu vida, con 40 y pico años. Hombre, ser presidente del Cabildo es un reto importante, es un honor, y si tienes mucha ilusión, yo la tengo, pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista, bueno, pues podemos decir que personal y profesionalmente la verdad que estoy muy contento, ¿no? Pero también con mucha responsabilidad porque, por otro lado, la situación económica sigue siendo complicada. Parece que empezamos a salir un poco del túnel, pero lo que es cierto es que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ¿no? Y dar respuesta a todo eso con recursos limitados es complicado. Y también uno tiene que tener una visión de largo plazo. Uno no puede, sobre todo si estás en el Cabildo, como presidente, contentarte con resolver los problemas solo del corto plazo, sino que también tienes que tener una visión más de largo plazo para que la isla dentro de 10, 15 años esté preparada. Lo que hagas hoy es lo que hace que la isla dentro de 15 años esté preparada. Y tú has hablado de 4 años más al frente del Cabildo, es tu aspiración y lo que quieres ahora mismo, pero en 4 años te va a dar tiempo de cumplir todas estas proyectos que tienes en mente y que quieres sacar adelante. Bueno, yo creo que entre lo que llevo en el Cabildo como vicepresidente, que ya va para 8 años, y si revalido la presidencia en las próximas elecciones, otros 4 más, pues ya llevaré 12 años, ¿no? Y hay que tener en cuenta pues que yo inicié cosas que se concluyeron en la etapa de Ricardo Melchor como presidente, y que habrá otras que empezaré yo, y que habrá otro que lo concluya. Yo creo que 12 años es suficiente para una responsabilidad pública del nivel en el que he estado yo, ¿no? Como vicepresidente, con responsabilidades importantes en movilidad, en turismo, en el desarrollo económico de la isla, y ahora como presidente, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los proyectos que tengo en la cabeza pues sí estarán lanzados, ¿no? Yo de todas maneras intento no hablar tanto de proyectos concretos. Hay proyectos muy importantes aquí en el norte, obviamente uno tiene que hablar del puerto deportivo, pero más allá de esos proyectos que son importantes, o el tren del norte o el tren del sur, y determinadas infraestructuras, yo lo que quiero sobre todo impulsar es la inversión en las personas, ¿no? Y yo creo que eso en 4 años se puede hacer un cambio cultural en el Cabildo para que podamos ayudar sobre todo a la gente joven a tener una mejor formación, a tener más oportunidades, y plantear un progreso de la isla sustentado en personas más capaces. Precisamente en tu discurso, cuando llegaste a la presidencia del Cabildo, empezabas hablando de ser persona, lo más importante. ¿Qué es lo que valoras realmente de una persona y lo que más detestas? Mira, en la política conoces a mucha gente que lo que busca es, digamos, como colocarse, ¿no? Y no realmente trabajar para que las cosas ocurran, ¿no? Que es otra de las frases que yo suelo emplear, ¿no? Yo creo en las personas que hacen que las cosas ocurran, ¿no? Que no se contentan con que las cosas pasen, sucedan sin ningún tipo digamos, de empuje, ¿no? O aquellas que se colocan en la foto, digamos, cuando las cosas están ya el oportunismo, hechas, ¿no? Por el oportunismo, ¿no? Eso en el plano político, ¿no? Y después en el plano personal, lo que más valoro de las personas es la sencillez. Me parece que es el elemento más importante, ser normal, ¿no? Y en Tenerife y en todos los pueblos de Tenerife siempre encuentras personas que son como son normales, y todos los días se levantan para trabajar, cuidan a su familia, hacen lo mejor que pueden, y esas son las personas más valiosas. Y hablando de la familia, ¿sales muy temprano? ¿Tienes una agenda, sobre todo ahora estos días, bastante complicada? ¿Acabas muy tarde? Cuando llegas a casa, ¿realmente qué es lo que te apetece hacer? Bueno, estar en primer lugar con los niños, que suelen, cuando llego, pues ya estar o acostados o a punto de acostarse, ¿no? Estar por lo menos un rato con ellos, que me vean por la mañana también, despertarlos, y que por lo menos al principio pues del día esté con ellos, ¿no? ¿Los llevas al cole, no? Todos los días, cuando puedes. Bueno, cuando puedo, ¿no?
intento cumplir con esa obligación porque me apetece. Lo que ocurre es que muchas veces me ponen radios a primera hora, a las 7 de la mañana, y es muy difícil. No todos los días. No todos los días, es muy difícil cumplir con las obligaciones. Pero después también los fines de semana intento generar espacios para ellos, de forma que esté con ellos de manera real, ¿no? Con ellos y con mi mujer, ¿no? Que es digamos, el círculo más cercano de mi familia, ¿no? Mañana mismo vamos a visitar una exposición en el TED y voy a ir con ellos, con Ana también, y vamos a pasar el día con ellos. ¿Y ellos cómo llevan esta vida tuya ahora, el día a día? Bueno, cuando empecé eran muy chiquitos, ¿no? Porque el mayor tiene ahora 10 y el pequeño tiene 6, y bueno, lo veían un poco como bueno, algo como muy normal por un lado. Después los amigos le dicen, no, vi a tu padre que salió en la tele, en el periódico, y ellos pues tampoco responden mucho, ¿no? Se quedan como azorados, ¿no? Y hubo un momento también en Nicolás el mayor, cuando estaba todavía de vicepresidente, ya creo que fue en el primer mandato, me preguntó de cuándo iba a ser la final entre los vicepresidentes para ser presidente, ¿no? O sea, que ellos ven las cosas de una manera natural, que tampoco, como lo han visto, sí, yo intento además que ellos piensen que esto es un trabajo más, que no soy ni más ni menos importante que ningún otro padre. Muchos padres en el colegio donde están, pues, interactúan con la clase y les enseñan su profesión. Bueno, yo he intentado también en el Cabildo que vayan algunas actividades vinculadas con el Cabildo, ¿no? En el museo, en el tranvía. De forma que la clase, el conjunto de los alumnos vea como Tenerife también, ¿no? Y bueno, yo creo que al final, como los compañeros de ellos siempre han sido, pues, están en el mismo grupo, pues lo ven también como muy natural y no hay anormalidad, ¿no? Eso yo creo que es importante, que los niños se críen en un ambiente normal. Sí, y esos días que llegas a casa y que están ya dormidos y le das un beso y los ves, ¿qué piensas del futuro de todos estos niños? ¿Cómo será Tenerife? ¿Te preocupa bastante la educación, ¿no? La formación de esos niños, y qué pasará con ellos dentro de 15 o 20 años? ¿Qué necesitan para poder vivir bien aquí en Tenerife? Yo quiero que la presidencia del Cabildo en los próximos años esté muy ocupado en la formación, en dar oportunidades a los chicos y chicas que ahora tienen 10 años, como mi hijo, o 15 o 20, que dentro de 15 años pues van a estar saliendo de la universidad, empezando a trabajar o empezando a fundar su familia, ¿no? Porque tendrán pues, 25, 30, 35 años. Y es ahora donde tenemos que trabajar en eso, ¿no? Por eso mi empeño en materia de idiomas, me parece que es una herramienta básica si queremos tener una isla más abierta al exterior, que tenga más oportunidades de trabajar y de generar economía, no solo con las posibilidades que tiene la isla, sino también en los mercados exteriores. Parece muy importante los idiomas, ¿no? Tenemos las becas de inmersión lingüística, hemos empezado muy tímidamente con 25 becarios el año pasado, este año multiplicamos por 4, son 100 ya. Mi objetivo es llevar a 1000 becas al año al final de estos 4 años, ¿no? De manera que al final, si tenemos 1000 niños y niñas de secundaria todos los años saliendo a estudiar idiomas durante un trimestre, al mismo tiempo que se forman una cultura distinta, tienen una experiencia de estar solos, desarrollándose en un entorno diferente, pues yo creo que eso va a ser una mejor isla, porque vamos a tener chicos y chicas que se van a desarrollar mejor, ¿no? Igual que todo el esfuerzo que estamos haciendo con la universidad para la transferencia de conocimientos. El proyecto de Parque Científico y Tecnológico, aparte de ser un proyecto de infraestructuras, también un proyecto de personas. Tenemos que llegar de contenidos, esa transferencia, para generar oportunidades, nuevas empresas, nueva actividad económica, y en eso el Cabildo lo ha hecho y tiene que seguir haciendo una apuesta importante, ¿no? Me parece también, aparte del tema de los idiomas, hacer un esfuerzo importante en la formación de los chicos utilizando el aula, aunque sea fuera del aula, me refiero. No podemos intervenir en la actividad normal de la consejería, no tenemos competencia, pero sí podemos ayudar a través de actividades extraescolares a que la formación del alumno sea más integral, en materia como es la mejora en la lectura, la mejora en la herramienta básica como son las matemáticas, el fracaso escolar, la escuela de padres, empezar desde muy joven, y eso muy chico, y eso lo estamos haciendo con la Universidad de La Laguna, para favorecer la actitud emprendedora, ¿no? Y lo estamos haciendo con niños muy pequeñitos.
en materia de sostenibilidad también, que los centros realmente sean centros autosostenibles y que la comunidad escolar lleve esos centros de esa manera, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer para favorecer un alumno con una formación integral que mejore las capacidades que tiene en el futuro, ¿no? Nos preocupa también la formación profesional y ahí queremos hacer, por un lado, al igual que estamos en secundaria, impulsando las becas para la inmersión lingüística, hacerlo también para la FP, que puedan hacer prácticas en el extranjero, que mejoren su capacidad profesional y al mismo tiempo en un entorno distinto, con conocimiento de idiomas, etcétera, ¿no? O implantar ciclos de formación dual. Este año próximo queremos hacerlo en turismo, con un componente eminentemente práctico, con conocimiento de idiomas, y que realmente los chicos que se hagan formados en turismo pues tengan unas oportunidades de trabajo mejores. ¿A ti te ha servido estar fuera? ¿De qué te ha valido haber estado viviendo en Bruselas? Bueno, ves las cosas todo siempre de una manera más relativa, ¿no? Porque ves otra forma de trabajar, otras culturas. También es un reto personal porque obviamente trabajar y desarrollarte en el extranjero pues es más complicado que hacerlo en tu tierra, ¿no? Siempre es más difícil por el ¿Ser idioma. isleño es un hándicap para... Desde aquí podemos...? Yo creo que no necesariamente, y más en la sociedad actual en donde todo está conectado, ¿no? A través de redes sociales, a través de la tecnología, incluso la forma de vivir, ¿no? La cultura hoy cada vez es más global. Es verdad que hay elementos distintivos y eso se tiene que mantener, tenemos que mantener esos valores porque además es un signo de diferenciación que te hace también competitivo, ¿no? El que sea un poco distinto en un mundo global es bueno. Y Canarias tiene muchos valores distintos que pueden, digamos, ser un elemento importante para esa sociedad global, ¿no? Pero el ser insular, el ser isleño, no creo que sea un factor de hándicap, ¿no? Yo conozco mucha gente que vive fuera, que es de aquí de Tenerife, y que ha conseguido, digamos, triunfar, ¿no? En esa sociedad más abierta, ¿no? Y yo creo que es a donde tenemos que ir y donde más tenemos que empujar a los chicos y chicas jóvenes de la isla, no para que se vayan a vivir fuera, pero sí para que sepan que el mundo, al final, ese mundo va a ser... experiencias. Ese va a ser el que vamos a tener en el futuro, un mundo global donde estás viviendo aquí pero puedes trabajar un tiempo fuera o puedes trabajar desde Tenerife para clientes desde fuera, puedes estar yendo y viniendo digamos, al extranjero para tu actividad laboral, que no solo vas a tener un trabajo durante toda tu vida, sino que vas a rotar, que una vez será en tu isla, otras veces no. Yo creo que eso va a hacer que sea una isla más capaz, ¿no? Cambiando ahora un poco de tercio y hablando de transparencia, que ahora todos los políticos hablan de transparencia, ha sido uno de los primeros políticos, digamos, en Tenerife, que ha hecho un artículo exponiendo públicamente todos tus bienes y desde el coche a tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué crees necesario? ¿Por qué decidiste hacerlo en un momento determinado, hacerlo público? Yo sinceramente pienso que para mí lo importante desde el punto de vista de lo que tengo es el tiempo que tengo. ¿En qué dedico mi tiempo? Ese para mí es mi principal patrimonio porque de alguna manera es el que me ayuda a conseguir objetivos personales, ¿no? Yo decidí en un momento dado pues dedicar mi tiempo al sector, a la administración pública, pues soy funcionario, defender el interés general. Bueno, y aquí como político también lo estoy haciendo porque no soy funcionario, no ejerzo como tal, pero estoy defendiendo el interés general como presidente del Cabildo, ¿no? Y esa es mi opción y dedico mi patrimonio, que es mi tiempo, a eso, ¿no? Obviamente hay mucha gente que lo que está preocupada es saber cuánto gano, cuánto tengo, si me he enriquecido ilícitamente con esto. Bueno, pues por eso decidí dar a conocer ese patrimonio material que tengo, que es un patrimonio normal de un profesional que ha pasado una parte importante de su vida pues trabajando desde los 26 años, pues al final con un piso, un coche, bueno, lo que todo el mundo, todas las familias normales pues pueden tener, ¿no? También creo que la actividad política tiene que estar bien retribuida. No podemos pensar que vamos a tener a las mejores personas para dirigir una mejor sociedad si esos que trabajan por esa sociedad no están retribuidos, porque al final, más allá de que, por ejemplo en mi caso, decidí dedicar mi tiempo al interés general, pero bueno, también la gente pues tiene que vivir y tiene que progresar y tú tienes que retribuir adecuadamente a esa persona. Y la gente que está en el ámbito privado, que a lo mejor gana más, pues no se dedicará a la actividad política, porque por otro lado, pues con todos los problemas que hay de judicialización,
pues al final asusta a muchísima gente valiosa, y dice, mira, yo no me meto en ese lío, porque total, no me conviene. Ser político ahora no está... Ser político es complicado. No está de moda. No Sí, está... es complicado porque... Estás en el ojo sí, del huracán. Con razón, porque hay muchos políticos que se han aprovechado de la situación, y por otro lado porque tienen la responsabilidad de dirigir este país ha ido mal. Entonces la gente que lo está pasando mal, pues le echa la culpa a los políticos o la clase dirigente, ¿no? Porque no son los políticos, también son los bancos, es a la élite, ¿no? Y eso es razonable, ¿no? Pero tampoco vamos a hacer mucho más si nos quedamos en esa queja, ¿no? Lo que hay que generar un proyecto de ilusión, que todos sepamos que de aquí se sale, que hay que sacar adelante, y para eso hay que confiar en la política. ¿Crees que los políticos han estado gestionando a espaldas de la calle, de la gente? Tú ahora estás metido en plena pre-campaña y has lanzado un programa de reuniones con diferentes sectores, con la calle, que se llama Entre Todos Tenerife. ¿Por qué? Porque crees que hace falta oír para conocer las necesidades de la gente y establecer un programa un poco acorde con realmente lo que quiere la sociedad. La gente quiere participar. Eso no era así antes, ¿no? La gente se preocupaba mucho de la gestión política, pues porque las cosas iban bien, y bueno, pues en una dinámica positiva, pues tampoco importaba mucho participar en la gestión pública, ¿no? Y como tú decías, los políticos pues se acostumbraron a hacer que las cosas funcionaran sin tener en cuenta a las personas. Pedíamos el voto cada 4 años y poco más, ¿no? Eso eran con carácter general y excepciones, ¿no? Gente que efectivamente sí estaba al cabo de las demandas, ¿no? En el ámbito local, muchos alcaldes, desde luego que sí. También el Cabildo, Ricardo era una persona que estaba siempre muy cercana, atendiendo al ciudadano siempre. Y eso es algo que tenemos que reforzar, ¿no? Para que esa impresión que teníamos de que la política estaba aparte, de que los ciudadanos no participaban, pues cambiarlo. Y la participación, yo digo muchas veces, no solo la queja, ¿no? El ciudadano se tiene también que acostumbrar a no solo quejarse, sino participar y contribuir con propuestas, ¿no? Por eso mi empuje con el proyecto Visionarios, que es un proyecto de participación para definir la isla en los próximos años, ver cuáles son las mejores ideas que la ciudadanía de Tenerife tiene. Te has llevado una sorpresa, ¿no? Con el proyecto Visionarios, con todas las propuestas que bueno, hemos visto que eso se han surge, presentado. la verdad que la idea original la tuvo Cristóbal de la Rosa, el consejero de Cultura, que señaló, pues, él estaba muy implicado en el centenario del Cabildo y dijo, bueno, pues para ver cómo podemos hacer el futuro de la isla, ¿por qué no proponemos una propuesta de nuevas ideas, ¿no? Bueno, pues todo eso se fraguó, un trabajo bastante duro de presidencia en ese lado, y al final sacamos ese proyecto, y la verdad que sí me sorprendió el número de propuestas y la calidad de las mismas, ¿no? Al final hemos seleccionado unas 100 ideas de esas 500 que vamos a intentar poner en marcha, no solo las ganadoras, las finalistas, sino también el conjunto de propuestas que consideramos viables o que se puedan definir como viables, ¿no? Pero no solo estaba Visionarios, estaba la modificación del organigrama del Cabildo para crear un área que es el área de participación y gobierno abierto, que ya tiene un marco estratégico de participación que presentamos el otro día, con una plataforma de participación. Por cierto, que en la primera semana hemos recibido un montón de sugerencias para las distintas áreas para hacer. Vamos a publicar en breve el portal de transparencia del Cabildo, el programa electoral ya en el ámbito más de mi candidatura. Efectivamente estamos definiéndolo en una primera parte con un proceso muy fuerte de escucha, con Entre Todos Tenerife, con muchas reuniones. Además, en esas reuniones, perdona, estás tú prácticamente callado, a lo mejor pueden durar hora y media, no hablas sino escuchas. ¿Tú notas que la gente se siente, yo he estado en algunas y veo como la gente media intimidada, como diciendo, este hombre no habla, está ahí, no contesta? ¿Por qué te parece que es importante escuchar? Muchas veces entre ellos se establece un diálogo y... Bueno, en primer lugar, las reuniones no son como tradicionalmente se hacían este tipo de reuniones, que era, pues tú convocaba al sector agrícola, ¿no? El político habla, le cuenta el lío, el rollo, y los del sector X, por ejemplo, el sector agrícola te dan un papel y tú dices, bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Lo estudiaré. Estas reuniones son más transversales, es decir, no convocamos solo al sector agrícola. El otro día, para hablar de sostenibilidad, obviamente la agricultura tiene un papel, pero convocábamos a la gente que estaba impulsando la actividad de energías renovables, al sector del agua,
a las asociaciones de protección de los animales, a los cazadores, es decir, un grupo homogéneo, y hablábamos de muchas cosas, del agua, de los residuos, de la agricultura. Y claro, sí es verdad que al principio la gente se quedó un poquito cortada, ¿no? También aquí en Canarias no estamos muy acostumbrados a hablar así como en público, ¿no? Pero nada, como tenemos un moderador que dinamiza, pues empieza ya la gente a hablar, y al final es que no puedes pararlo. Tenemos reuniones 1 hora y media, 2 horas, y se queda mucha gente sin hablar, porque no hay tiempo para... Y yo no digo casi nada, porque si me pongo a contestar cada una de las intervenciones, claro, entonces no dejo hablar. Y es verdad que yo tengo una intervención final en esas reuniones, donde un poco recojo las interpretaciones de cada uno, pero todo eso está siendo, digamos, analizado para incorporarlo en el programa, y el programa va a estar hecho de muchas de esas propuestas, no solo de las que nosotros tenemos. Hemos estado en la gestión en el Cabildo muchos años, sabemos los problemas que hay, tenemos propuestas también de mejora, y eso es una parte importante del programa que va a elaborar Coalición Canaria para el Cabildo. Pero también queremos ver lo que la gente dice, opina, ¿no? Y para eso, pues en estos 2 meses y medio prácticamente vamos a tener casi 15 reuniones de este tipo, hablando de distintos temas, de innovación, de juventud, de empleo, también de los sectores profesionales, la universidad, el sector social. O sea, que la gente no va a perder el tiempo, lo que cuente ahí se va a tener en cuenta. De hecho, hay gente que ha ido y ha repetido, porque le gusta bien el formato, le gusta oír otras propuestas. Muchas veces la gente se encasilla en su sector y no oye a otras tampoco. Es un problema que tiene la sociedad española, que no oye. Tú a veces, por ejemplo, te pones a ver la tele francesa y ves como la gente en un debate primero habla muy bajito, no se ponen a gritar como en La Sexta, que se ponen todos ahí a gritar, habla muy bajito y se oyen y cambian de posición. Es importante cambiar de posición cuando claro, cuando alguien te convence, siempre, ¿no? Claro, no siempre uno tiene la razón. Ahora, si tú estás en el PP, nunca vas a darle la razón al PSOE. Y si tú estás en el PSOE, nunca vas a dar la razón al PP. Eso no puede ser, si no avanzamos, ¿no? Lo ves cuando yo he vivido en Bélgica, en Francia, ves la tele, ves los debates y ves que la gente cambia de posición o intenta modificar la suya. Y aquí nos hemos acostumbrado un poco a gritar y a no escuchar y a no cambiar. Yo creo que eso hay que modificarlo. Bueno, Carlos, tenemos ya poco tiempo, sí, vamos a ir acabando. Es que tenemos que comer un puchero en la Florida. Sí, mira, la gente dice que eres tímido. ¿En realidad eres tímido? No, yo no sé si soy tímido, yo soy más bien reservado. No me gusta tampoco... En esa posición de escucha, a lo mejor. Sí, me gusta más eso y no estar... A veces sí ves que hay políticos que llegan a un sitio y de alguna manera por su carisma lo llenan y centran toda la conversación. Yo no soy así, tampoco todo el mundo tiene que ser igual, ¿no? Yo soy más reservado, no es que sea tímido, yo no soy tímido, pero sí soy más reservado. Veo mejor cómo está el tendido, escucho, aprendo mucho, yo aprendo mucho escuchando. Y después ya en función de lo que la gente dice y tal, pues ya pues me posiciono más, ¿no? Pero desde luego tampoco tengo esa personalidad desbordante que, como te decía, que cuando llego a cualquier sitio parece como si fuera un lucero, ¿no? No, pero bueno, cada uno como es. Carlos, estamos en un sitio privilegiado, desde aquí se ve todo el valle. Estás empeñado sobre todo en esta zona en sacar el muelle. Es que el norte necesita un revulsivo y ese revulsivo fundamentalmente tiene que estar en torno al desarrollo del Puerto de la Cruz, su reconversión turística, su modernización, ¿no? La actividad turística es una actividad muy importante en la isla que tiene muchas posibilidades y el puerto no le puede dar la espalda a eso dejándose morir, ¿no? Y para eso tiene que haber un esfuerzo importante de la administración, pero sobre todo del sector privado para la modernización, y una pieza importante de ese revulsivo que sí le toca a la administración hacer es el puerto deportivo, ¿no? Porque es el motor, siempre dices, el motor de todo el norte. En realidad que vaya bien el puerto quiere decir que va a ir bien todo el norte. Sí, es condición necesaria pero no suficiente, hay que hacer más cosas, ¿no? Obviamente la gente del norte tiene que tener una calidad de vida que sea comparable al del resto de la isla en términos de servicios públicos, en educación, desde luego en sanidad, y por eso
el empuje que desde hace muchos años el Cabildo ha dado al hospital, aunque no es competencia nuestra, pues siempre insistiendo en ese asunto. El tema de las carreteras, ya se ha abierto un tramo del Anillo, pero hace falta mejorar las vías del norte, hay algunas que están deterioradas como consecuencia de que en los últimos años pues, la inversión ha tenido que disminuir por la crisis y ahora hay que revitalizarlas, ¿no? También en la zona de la Isla Baja es necesario seguir activando la economía local con pequeña actividad turística, de desarrollo rural, vinculado al parque rural, las instalaciones que se han ido desarrollando, como es el puerto de Garachico. El norte tiene muchas posibilidades, hay que ofrecer a los ciudadanos del norte los mismos oportunidades desde el punto de vista de bienestar, de actividad económica y desde luego, como tú decías, el puerto es pieza clave y el turismo en el puerto es pieza clave para que esa empresa que es el norte y el puerto de la Cruz tenga éxito, ¿no? Y en cuanto a la conectividad, las colas que sufrimos cuando vamos a Santa Cruz, eso también se está trabajando y es una preocupación. Es verdad que lleva bastantes años el problema, pero se están buscando las soluciones. Sí, pero también durante los últimos años, como consecuencia de la crisis, pues ha bajado la movilidad y las colas no eran tan importantes, ¿no? Ahora se han vuelto a reactivar desde verano del año pasado. Y estamos trabajando en varias frentes, ¿no? A ampliar algunos de los accesos, mejorar los accesos, sobre todo en la zona de la laguna. Yo estoy convencido que también el cambio de los hábitos, de los horarios, pues de la universidad, de los centros escolares, de la propia administración, que tiene muy concentrados los horarios de entrada a primera hora de la mañana, podría ayudar. Ahora hemos visto en 2 meses que no hay universidad, como no hay menos colas, por ejemplo. Hay que implementar un carril bus y para eso estamos estudiando una solución. Y a medio y largo plazo es el tren, que como en todos los sitios del mundo, no hay que irse muy lejos para ver que para desarrollar de manera adecuada el transporte en zonas como la nuestra, con gran densidad urbana, es necesario el transporte guiado, ¿no? Y digo que no hay que irse muy lejos porque en el área metropolitana de Santa Cruz de la Laguna lo resolvimos gracias al tranvía. Que también tuvo en su momento que sus tiene críticas. las mismas críticas, se decía que no era prioritario, se decía que no era necesario, se decía que iba a fastidiar a mucha gente y al final lo que se ha visto es que el tranvía es una solución para 50.000 personas al día, que cogen el tranvía 50.000 personas, eso es decir mucho, ¿no? Y el tren, yo creo que si vencemos esta resistencia, si somos capaces los políticos de más allá del electoralismo que puede haber, de decir, como la gente está en contra, pues no lo hago, sino tener una visión a largo plazo, también va a ser la solución, porque los aquí, los en Madrid, los en Barcelona, los en Sevilla, los en cualquier ciudad europea que tiene esta densidad de tráfico, además agravada en el caso de Tenerife pues, y de Canarias, porque somos territorios insulares, con dificultades de movilidad vinculadas a nuestro territorio, y la solución en parte es el tren, como digo, en todas las conurbaciones urbanas de Europa, ¿no? Pues bueno, Carlos, ya nos vemos entonces en el sur también, hay que También hablar del sur y hablar de del toda área isla. metropolitana, Hay que hablar de ¿no? toda la isla porque el Cabildo, una de las cosas que siempre mira es el equilibrio entre todas las comarcas de la isla.